Una nueva parábola que habla del reino, de esta obra que el Señor realiza, que tendrá plenitud al final de los tiempos, pero que está ya presente y que es la que le da una dirección a la vida y a la historia humanas, la dirección más auténtica y más plena según el querer del Señor. El Señor imprime su huella en su obra y la obra del Señor es nuestra vida. La obra del Señor es nuestra comunidad. La obra del Señor es nuestra historia. La obra del Señor es nuestra casa común. Y Él imprime su huella. Su deseo es que todo, que es obra suya, su ilusión, su sueño, se realice, viva, se construya a partir de la huella que Él imprime. Desde Él todo adquiere un valor diferente, todo. La vida personal, las relaciones, la vida en sociedad, la casa común, la historia, todo adquiere un valor distinto. Es posible, por supuesto, que uno entienda la vida sin Dios, sin el Señor, y que uno la entienda a partir de otros parámetros, de otros valores. El corazón y el proceder del dueño de la viña, que es una imagen del Señor. ¿Cómo es el corazón de este dueño que quiere que su propiedad, su viña, marche como tiene que marchar? La viña que en la Biblia es toda una imagen del pueblo de Dios. ¿Y cómo es el corazón de este Señor que imprime su huella indeleble en su obra? Justicia, generosidad, libertad para el bien y bondad. Así lo caracteriza la palabra del Señor. Ese es el Dios bíblico, ese es el Dios de Jesús que nos lo da a conocer. Imprime en el mundo la huella de la justicia. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Habíamos quedado en un denario, eso te estoy dando. Les pagaré lo que les corresponde. Él quiere imprimir en la vida humana justicia. Pero Él quiere imprimir en la vida humana generosidad, porque yo quiero darle al último lo mismo que a ti. Generosidad total. Él imprime en la obra suya libertad, beneficiando a muchos, sin irrespetar a nadie. Cuidadoso con eso. El que es justo no irrespeta, pero tampoco le pone límites a su bondad. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? E imprime en el mundo bondad, que contrasta con el rencor con el cual los seres humanos a veces nos miramos mutuamente e incluso podemos mirar al Señor. ¿O vas a tener rencor tú porque yo sea bueno? Esa es la huella que el Señor imprime en su obra. Y por eso de ahí nace un orden de valores completamente diferente, en el cual los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. El Señor que prefiere mirar a los últimos, porque invierte totalmente unos criterios de valía, unos criterios de prestigio, y los invierte tranquilamente. Es que puede hacerlo, porque alguien cuyo corazón es justo, bondadoso, libre en el beneficio a los demás, si hace una inversión de valores es porque eso es lo que tiene que ser. No solamente los últimos que reciben lo que es justo, sino que reciben abundancia. La obra del Señor se caracteriza por eso, por abundancia, sobreabundancia. Los primeros reciben lo acordado, no lo que calculan por haber trabajado un poco más que los otros, por soportar el peso del día, el peso del calor, lo acordado.
Uno puede mirar su vida con el Señor simplemente en acuerdos de lo mínimo. Y por eso de pronto no vamos un poquito más allá, porque eso es lo que yo siento que acordé con Él. Lo que pasa es que esos acuerdos calculados y muchas veces también interesados, el corazón del Señor los vuelve pedazos. El corazón del Señor los desbarata, porque sencillamente ante semejante libertad para el amor, todos los cálculos que uno haga en la relación con Él son mezquinos, son tacaños y muchas veces son miserables. Invierte totalmente los valores. Todos reciben lo mismo. Implanta un orden de igualdad entre los seres humanos. Porque básicamente somos los seres humanos con los cálculos que uno tiene, méritos mayores, méritos inferiores, mayores derechos de unos, menores derechos de otros, y todo eso ante el Señor. Somos los seres humanos los que establecemos unos regímenes de desigualdades y de inequidades. Todos reciben lo mismo, porque somos iguales. Igualdad fundamental, independiente de que uno pretenda presentarle un título de más méritos, que no tiene ningún sentido, se cae solito por su propio peso. Independiente que uno pretenda jactanciosamente presentarle al Señor un listado de una cantidad de puntos a favor, porque he sido generosísimo, he servido en la iglesia, he hecho yo no sé cuánto bien. Esas contabilidades se revientan solas, porque el Señor imprime un orden de valores diferentes. Y con eso que Él deja como huella indeleble en su obra, que es la nuestra, en nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra historia, con ese orden de valores distintos, el Señor nos invita a trabajar en su viña. Qué bueno que nosotros estemos prontos para eso. Qué bueno es que ustedes y yo nos dejemos inquietar, porque la obra del Señor es importante, es vital. Ahí nos jugamos la vida o la muerte. Y qué bueno entonces que haya disponibilidad para hacerlo. Con esa seguridad total en la justicia del corazón del Señor, en su generosidad que no tiene límites, en su libertad absoluta para hacer el bien, en su bondad, nos invita a trabajar en su viña. Y por lo tanto, a vivir según ese orden que Él propone. Es la viña del Señor, le pertenece a Él, le pertenecemos a Él. El Señor va buscando colaboradores, unos que están prontos, otros que están ociosos, otros desocupados, porque parece que no han escuchado la invitación. Y eso quizá es una figura de lo que pasa en la sociedad de hoy. Gente interesada, otro que ni tiene ni idea del asunto y que está esperando a alguien que le haga la invitación, que salgamos a donde está la vida de todas las personas para hacerle la invitación a que eso que están haciendo se convierta en viña del Señor, a que el trabajo que realiza sea viña del Señor, a que el hogar que construye sea viña del Señor. Se trata de ponernos a sus órdenes. Se trata de reconocernos como sus servidores. Se trata de superar el ocio. Nunca el trabajo en esta viña deja al servidor con las manos vacías. Nunca. Y no tiene sentido ponerle cálculo a lo que yo espero recibir de parte del Señor. Decía hace un instante que esas contabilidades espirituales, esas contabilidades apostólicas se revientan. No tiene ninguna razón de ser. Qué hermoso decir que el paso mío por el mundo es el de un servidor y una servidora en la viña del Señor, de aquel que se convirtió en servidor nuestro. Y la llamada del Señor se hace escuchar en cualquier momento. Sale al amanecer, a media mañana, a mediodía, a media tarde, al caer de la tarde, a cualquier hora. Es decir, en cualquier momento de la vida personal, uno puede decir, aquí estoy, Señor,
mándame y quiero trabajar en tu viña. Me parece que esta parábola tan hermosa recoge también el espíritu de la imagen del Antiguo Testamento. Israel cometió una enorme equivocación. Quiso tener un rey al estilo de todas las monarquías de la época, descuidando y desconociendo la única realeza del Señor. Y ahí entonces, en esa historia tan interesante de los distintos árboles y las distintas plantas, tocadas en la ambición de ser reyes, de reinar, y sin embargo cada uno va descubriendo, no puedo renunciar a lo propio que tengo yo, a lo propio por sencillamente dejarme mover por la ambición y la presunción de sobresalir por encima de los demás. La imagen de la zarza al final es muy interesante, porque el texto nos dice, y entonces la zarza acepta ser rey, y quien no me reciba, sencillamente lo envuelvo y lo quemo. Claro que sí, las ambiciones incendian todo lo que encuentran a su paso. Un corazón ambicioso quema todo lo que encuentra alrededor suyo. La única soberanía le pertenece al Señor. Él es el Señor de la historia, el Señor de la vida, y quiere a través de nuestro servicio que la huella indeleble de su misericordia, de su justicia, de su bondad y libertad absoluta para la bondad y para el bien, se expanda en esta historia nuestra que tiene todo lo contrario, donde sencillamente los seres humanos nos mordemos mutuamente y nos matamos por primeros puestos, protagonismos, al estilo de esta zarza, que es maleza pura y sin embargo se deja llevar por la presunción. Qué hermoso que nos reconozcamos todos servidores de la viña del Señor y que sintamos que su llamada la podemos escuchar y que ojalá la escuchemos en muchos momentos de la vida, en el amanecer de nuestra vida, en la media mañana de nuestra existencia, y que no permitamos que se silencie ni siquiera en el atardecer de nuestra vida. Seamos colaboradores de la impronta de bondad y de justicia, de libertad para el bien que el Señor quiere sembrar en su creación, en nuestra vida, nuestra comunidad, nuestras relaciones, nuestra sociedad. Oremos un momento en silencio, trayendo al corazón la luz de esta palabra.